Perfecto. Muy bien, chicos, pues bueno, estamos aquí de nuevo. Bienvenidos a todos los alumnos, maestros y audiencia que nos están viendo a través de las redes sociales, YouTube y Zoom. Continuamos con las ponencias. Esta vez vamos a estar hablando de un tema súper interesante que se llama Mutantes, la toxicogenómica del ambiente. No, hombre, un tema increíble. Y pues antes que nada, quiero decirles, estamos haciendo una transmisión desde Canadá, aquí con una amiga mía, que es la doctora Linda Lara. Permítanme hablarles un poquito de ella. Ella es química farmacobióloga egresada de la UABC y cuenta con una maestría en Ciencias de la Vida por el CICESE y un doctorado en Toxicogenómica por el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas en Quebec, Canadá. Cuenta con varias publicaciones en el área de la toxicología y cuenta con gran experiencia en ecotoxicogenómica, en análisis de agua, en búsqueda de SARS-CoV-2 en Ontario Tech University. También ha trabajado en simuladores de derrames de petróleo en el ISS-SD, que es Experimental Lake Area, que es una de las instalaciones actuales de investigación de agua dulce más influyente en el mundo, que se encuentra en Ontario. Y actualmente forma parte de lo que es el programa Homer One Bond, espero que le haya dicho bien, con el que embarca junto con 99 mujeres en el área de la ciencia rumbo a la Antártida. Ya nos estará platicando más acerca de este proyecto, que es sobre cambio climático. Y bueno, déjenme también platicarles un poco que es miembro activo y líder de Científico Latino y Mujer Líder STEAM y embajadora de World México y Climate Reality. O sea, la verdad que tiene gran experiencia en todo esto. Y quiero destacar que fue seleccionada al Premio Mujer Hispana en el área de profesional del 2021 y actualmente es una de las 100 mujeres más influyentes en ciencia en el mundo. Entonces, aprovechémosla, todo el conocimiento que tiene y pues démosles una bienvenida a la doctora Linda Lara. Adelante, Linda. Muchísimas gracias, Arturo, por la introducción. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Les voy a hablar sobre un tema que me apasiona, que son los mutantes, es la ecotoxicogenómica. Voy a reducir un poquito esto. Muy bien. Bueno, cuando escuchamos la palabra mutantes, normalmente pensamos en X-Men y todo esto, ¿no? Spider-Man y todos estos superhéroes, ¿no? La realidad es que es algo un poco diferente a lo que estamos esperando de esto de los mutantes. La toxicogenómica del medio ambiente la vamos a definir como la ecotoxicogenómica. ¿Qué es esto? Porque se escucha larguísimo y es una combinación de tres áreas principalmente, que es la ecología, la toxicología y la genómica. Entonces, la combinación de estas tres áreas, vamos a hablar sobre la ecotoxicogenómica, es ver cómo el medio ambiente afecta la genética, ¿sí? Y cómo esos efectos van a conllevar a modificaciones genéticas en el ADN o en la transcripción, que lo vamos a ver ahorita. Vamos a recordar qué es todo esto. Nada más para que nos ubiquemos en qué es esto de la transcripción, qué es esto del ADN, qué es esto del RNA. Vamos a recordar lo que es el dogma central de la biología molecular, que es, primero tenemos el DNA, como lo vemos aquí, este se va a transcribir a RNA, ¿verdad? Y el RNA se va a traducir a lo que es una proteína. Y esto pues formará todo lo necesario para la sobrevivencia de un organismo, ¿no? Normalmente, ¿no? Un organismo en un buen estado de salud, digamos. Entonces, si hay alguna variación dentro de estas tres áreas, ¿sí? Entre el ADN, el RNA y las proteínas, estamos hablando de tres efectos subletales, ¿sí? Entonces, si es un efecto letal, pues ya no va a haber ningún cambio en ninguna de esas porque el organismo está muerto, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que hay una dosis subletal, quiere decir que puede ocasionar algún conflicto dentro de estas tres áreas que acabo de mencionar. O sea, puede haber una variante en el ADN, algo mutó en el ADN. ¿Qué quiere decir mutó? Es que cambia algo, puede ser, aquí tenemos por ejemplo una cadena normal de ADN y puede ser que haya un cambio en una base individual,
Sí, entonces, por ejemplo, en lugar de tener aquí la A, tenemos la C. No sé si se acuerdan de las bases, pero bueno, aquí tenemos un cambio, ¿no? O podemos adherir una. Entonces, no había aquí, todo estaba bien y entonces insertamos, ¿no? O puede haber, eliminamos bases. Entonces, estas bases sí son esenciales para una correcta transcripción y una correcta traducción al área de la proteína, ¿no? Normalmente, lo que hacemos en ecotoxicogenómica, me voy a regresar a la anterior, es investigar cualquiera de estos tres ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nuevas áreas de las omics, que ahora se llaman las omics, es, por ejemplo, DNA, todo lo que sea secuenciación de DNA, lo que cambia en la secuenciación, modificaciones, todo que tengan que ver con el DNA, incluyendo lo que es la epigenética. Y después lo que es el RNA serían todo lo que es en traducción, la transcriptoma se llama. Y en proteómica, en proteína, lo que es proteómica y metabolómica. Entonces, todos los metabolitos y las proteínas. Bueno, entonces, si tenemos una modificación en el ADN, puede producir una carcinogénesis. Hay carcinogénesis, que quiere decir que formamos un cáncer, ¿no? Para que ocurra esto de carcinogénesis, puede ser de manera genética o no genética. O puede haber una mutación en el ADN que nos produzca una teratogénesis. ¿Qué es la teratogénesis? La teratogénesis proviene del griego teratos, que significa monstruo, y logía, que significa estudio o tratado. Es decir, la ciencia que estudia las malformaciones congénitas o mutaciones, ya sean viables o no. Por ejemplo, aquí, este es un tiburón toro que se encontró en el Golfo de México, que tiene bicefalia, pero no se llevó a cabo, era no viable, es decir, esto era un feto, ¿no? No fue viable, pero aún así pues tiene la teratogénesis, ¿no? Que en este caso es la bicefalia. Por el otro lado tenemos una tortuguita y la Trachemis venusta, con también bicefalia viable, ¿no? En este caso sí se llegó al resultado, que en este caso porque es una tortuguita que está viva, ¿no? Llegó al término. Entonces aquí tenemos estas teratogénesis. Hay muchos tipos de teratogénesis. Para que sea teratogénesis tiene que haber un cambio genético durante el proceso embrionario, ¿sí? Desde la fecundación hasta toda la parte del desarrollo, y en eso se le va a llamar teratogénesis. La carcinogénesis, por otro lado, puede ser que haya modificaciones, ya sea supresión, que haya inactivación de los supresores de tumores, ¿no? Que inactive un gen que me ayude a eliminar estos tumores, o que afecte el ciclo de vida natural, ¿no? Ustedes saben que todo nuestro cuerpo tiene dos edades, ¿no? Nosotros tenemos dos edades, digámoslo entre comillas. Mi edad, la propia que tengo de cuando nací a ahorita, por ejemplo, yo tengo 33 años, entonces tengo 33, pero mis células independientemente van a tener otra edad, ¿no? Por ejemplo, las células de la piel, pues cada semana, cada 2 semanas, pues son nuevas, ¿no? Esta piel no es la misma que la que yo tenía hace un mes o hace 2 meses, ¿sí? Son células nuevas, pero con la edad de 33 años. Entonces, cuando afectamos cualquiera de estos ciclos, podemos producir una carcinogénesis, que son los tumores, ¿no? La proliferación de células. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ratoncito, pues con tumores, ¿no? Lamentablemente. Uno normal y aquí pues uno con varios tumores. Bueno, ¿qué es algo mutagénico? ¿Qué significa esto de los mutagénicos? De latín viene, que significa origen del cambio. Eso quiere decir mutagénico. Y es un agente, puede ser un agente físico, químico o biológico, que va a alterar, como les mencionaba, la información genética. Usualmente altera el ADN, pero puede alterar otras cosas de un organismo, y en ello incrementa lo que es la frecuencia de mutaciones por encima de lo que es natural. De manera natural nosotros vamos a tener mutaciones, sí, pero hay reparadores del ADN y nos ayudan a que reparen el ADN
o nos olvidamos de esa mutación. Pero hay mutaciones que no van a ser reparadas y pueden conllevar a tener una consecuencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo que son los químicos, tenemos los físicos y tenemos los biológicos, como algunos virus, ¿no? Seguramente habrán escuchado que, por ejemplo, el virus del papiloma humano es capaz de producir cáncer, ¿no? Cáncer cervicuterino. Entonces, hay ciertos tipos de virus que pueden causar mutaciones que nos produzcan algún tipo de cambio y terminar en un cáncer, ¿no? Como lo mencionábamos antes, una mutación puede ocasionar un cáncer. Pero todas las mutaciones son malas, porque hasta ahorita solamente he hablado de te produce cáncer, te produce esto, te produce una malformación. No todas van a ser malas, ¿no? Gracias a las mutaciones existe la biodiversidad. Si no fuera por las variaciones que producen las alteraciones en el ADN, no habría variabilidad fenotípica, es decir, no habría cambios físicos ni adaptación a los cambios ambientales. Las mutaciones van a producir variación genética en las poblaciones y en el medio ambiente que lleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una mutación que se puede heredar, que esto nada más puede ocurrir si ocurre la mutación en lo que son las células germinales, ¿sí? En el óvulo o espermatozoide, en las células germinales y poder heredarla, ¿no? Poder transmitir esta modificación. Obviamente que pues serían muchísimo tiempo, no es como, ay, ya la siguiente generación ya tenemos una mutación, ¿no? Una mutación que fue causada por la adaptabilidad ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ave, entonces tenemos el ancestro, y dependiendo de lo que consumía, pues tuvo que haber cambios estructurales en el pico. Si se fijan, tenemos un pico diferente. Entonces, por ejemplo, si come insectos, pues el pico es distinto. Si es carpintero y comedor de insectos, el pico es diferente. Carpintero, pues no puede ser un pico chiquitito, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar talando los árboles, tiene que tener fortaleza, entonces es diferente, evolucionó de otra manera. Y tenemos los que son comedores de semillas, que si se fijan el pico es distinto. ¿Por qué? Porque necesita abrir la semilla para poderse comer el fruto. Entonces, todas estas, gracias a lo que son las mutaciones, hemos podido adaptar, ¿no? Ha habido evolución, ha habido unas teorías evolutivas. Me acuerdo que hace años estaba la evolución, cómo íbamos a evolucionar como seres humanos, ¿no? Cómo íbamos a mutar y después esto conllevaría a la evolución humana y era, bueno, que íbamos a tener branquias, ¿no? Porque, bueno, va a haber el calentamiento global, se derriten los polos, se incrementa el agua, entonces en un futuro vamos a evolucionar y vamos a tener branquias, porque vamos a tener que estar abajo del agua. Entonces, había teorías súper interesantes que puede ver en internet sobre cómo evolucionará el ser humano, pero para eso pues faltarían bastantes años. Si quieren, pueden ver una película súper buena que es la de... que se llama Mundo Acuático, no recuerdo muy bien, ya es viejita la película, pero bueno, habla un poco sobre esto, ¿no? El primer humano que tenía branquias y podía respirar bajo el agua, y pues él era obviamente que la gran, nadie lo quería porque era mutante, ¿no? Así como, ay, no, eres un mutante, ¿por qué tienes eso? Pero bueno, él fue el que se adaptó, ¿no? Y así es esto conlleva una evolución, ¿no? Entonces una mutación conllevaría una evolución y voilà, tenemos organismos que ahora pues se pueden adaptar a la nueva vida, ¿no? A las nuevas vidas. Y bueno, aquí entonces tenemos lo que es, pues, una mutación produciría una evolución y por eso la biodiversidad que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos una biodiversidad increíble en todo lo que son los organismos vivos. Obviamente son cambios graduales, ¿no? No es de uno al otro, pero ahí vamos. Vamos a ver en unos cuantos millones de años, si es que sigue existiendo los humanos, pues en qué terminaríamos, ¿no? Evolutivamente hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte, volveremos a hablar de la parte mala, solamente quería hablar un poquito de la parte buena de la mutación, pero bueno, vamos a hablar sobre lo que son los mutagénicos físicos. En este caso tenemos la radiación y bueno, ha habido muchas películas que hablan sobre esto, ¿no? Muchos cómics que hablan sobre esto. Aquí tenemos a Hulk,
¿no? Que creo que le dio una radiación gamma y ¡pum! Se convierte en un Hulk. Bueno, la realidad es que no es así, ¿no? Las radiaciones son altamente tóxicas. Tenemos un ejemplo que pues tenemos lo que ocurrió el accidente de Chernobyl en 1986, que fue un accidente nuclear, ¿verdad? En el centro de Vladimir Ill-Lenin, que es un centro nuclear que estaba al norte de Ucrania, donde hubo una explosión del reactor 4 durante una prueba en el corte eléctrico y bueno, hubo una liberación de dióxido de uranio, ¿no? Ay, creo que tenía un videito, ahí está. Entonces, lo que obviamente conllevó a un montones de consecuencias, ¿no? Número uno, obviamente, que la radiación, pues, llevó como resultado la muerte de algunos trabajadores. También la exposición conllevó a mutaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una fotografía que saqué de National Geographic, donde pues está una señora mostrando un puerquito, ¿no? Un cerdito con malformaciones, ¿no? Por expuesto a la radiación. También hablaban sobre todo lo que tuvieron que tirar, obviamente todo el alimento, toda la agricultura se tuvo que tirar, no se podía consumir porque estaba llena de radiación. Y bueno, como consecuencia hubo más de 500 personas que presentaron cáncer de la tiroides, ¿no? Aquí tenemos la tiroides, entonces aquí estaban esos pacientes, pues obviamente que tuvieron que removerles parte de y tratar con radiaciones y otras técnicas para poder evitar este tipo de consecuencia del cáncer, ¿no? Entonces, si se fijan, pues fue algo catastrófico, ¿no? No olvidemos, en el 2011 también ocurrió otro accidente nuclear. Este fue en Fukushima y fue por cesio 137, ¿no? Entonces, ha habido grandes desastres físicos que sería por las radiaciones, ¿no? Obviamente estamos expuestos a radiaciones todos los días, todos los días estamos expuestos al radón, estamos expuestos a ciertos eh, radiaciones y obviamente que también nos exponemos cuando no sé, sacarnos una radiografía, ¿no? Y estamos expuestos, pero podemos tolerar cierta cantidad de radiación. Ya obviamente que estas fueron una cosa extraordinaria y pues obviamente que dio como resultado esta terrible, esas pérdidas increíbles de organismos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos lo que son los mutagénicos químicos. No supe si era por radiación o no, no me sé la historia de Spider-Man, la verdad, siendo sincera. Entonces, no sé si es que la araña es radioactiva o no, ahí ustedes me dirán, yo no sé, yo esperaría que no, yo creo que es una araña que solamente tiene un veneno que según pensaría yo que muta el ADN y se convierte en Spider-Man, no me sé la verdad la historia, pero bueno, pensando que es esto así, pues no, ¿no? Los contaminantes químicos tampoco nos van a producir una mutación de convertirnos en Spider-Man. Bueno, fuera, ¿no? Que ocurriera esto. Lamentablemente no. Y bueno, tenemos muchos compuestos químicos que pueden mutar, muchísimos, muchísimos, y en diferentes especies. Obviamente que en humanos es bien complicado determinar esto, ¿no? Porque no hacemos experimentos en humanos, lo hacemos en mamíferos y de ahí pues tenemos que extrapolar hacia lo que sería en humanos, ¿no? Ha habido consecuencias de ciertos productos y con eso vamos aprendiendo. ¿Sí? Con eso aprendemos. Ay, mira, no sabíamos que esto era tóxico. Por ejemplo, hay un caso de teratogénesis supersonado, que es el medicamento talidomida, y este medicamento en los 60 se le daba a las mujeres embarazadas para contrarrestar la sintomatología del mareo, del vómito, todos estos síntomas que se tienen durante el embarazo. Bueno, cuando nacieron los bebés, desafortunadamente nacieron con teratogénesis, no desarrollaban las extremidades. Entonces de ahí se empezó a realizar estudios sobre,
también los medicamentos pueden ocasionar teratogénesis, no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Entonces, de ahí empezaron obviamente con estudios sobre, estudios enfocados hacia la teratogénesis de fármacos. Si se fijan ahora en los medicamentos, normalmente pues sale una mujer embarazada, un símbolo de embarazada y una tacha, ¿no? Como no en mujeres embarazadas. Para dar medicamento en mujeres durante el embarazo, se tiene que hacer una evaluación, el médico, riesgo-beneficio, sobre si es bueno o malo, qué consecuencias va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no es tan fácil. O sea, sí, vamos aprendiendo conforme, lamentablemente, conforme a las desgracias, pero bueno, es la manera desafortunadamente que como hemos venido aprendiendo, ¿no? A base de desastres. Y ustedes pues lo han visto, ¿no? Ha habido un montón de desastres ambientales y es la manera en la que vamos aprendiendo. Bueno, entonces les comentaba, por ejemplo, aquí tenemos un benzopireno que lo podemos encontrar en la mayonesa, en las carnes ahumadas, en el queso ahumado, salmón ahumado, carne ahumada, todas las cosas ahumadas va a estar ahí el benzopireno, galletas, la margarina. Y bueno, esto se ha encontrado que puede ser mutagénico en lo que es la drosófila, que es la mosquita, E. coli, la bacteria, y el ratoncito. Entonces, puede ocasionar ciertas mutaciones en estos organismos. Les voy a hablar sobre un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que yo he estado haciendo investigaciones. Yo he investigado el petróleo principalmente en Canadá. Para Canadá el petróleo es muy importante. Canadá tiene la reserva de petróleo más grande, la tercera reserva de petróleo más grande del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita. Entonces, para Canadá es sumamente importante el petróleo, y tienen petróleo no tan convencional porque tienen lo que son le llaman las oil sands, que son como las arenas con petróleo, ¿no? Que le llaman. Entonces, bueno, podemos clasificar el petróleo por convencional y no convencional, ¿sí? Dependiendo de cómo es extraído. Entonces, el petróleo no convencional es el que se produce o se va a extraer mediante técnicas distintas a las no convencionales, que es por pozo petrolífero, como el que vemos. Y en el petróleo convencional, pues tenemos lo que es el crudo, que le llaman el crudo ligero y medio, y el no convencional, que sería el crudo pesado, y las arenas bituminosas, que es la que les digo que es el no convencional que está aquí. Esas son como las arenas bituminosas, prácticamente son arenas como con bitumen, ¿no? Y bueno, las arenas bituminosas consisten en lo que es el petróleo crudo extra pesado, o que le llaman el betún crudo, atrapado en lo que son los arsénicos no consolidados, que es como lo vemos aquí. Entonces, como Canadá tiene esta gran reserva de este petróleo, ¿sí? De este tipo de petróleo no convencional, lo que hacen es extraerlo, y para poderlo transportar por todo Norteamérica, porque Canadá pasa por todo lo que es Estados Unidos, o sea, el petróleo se distribuye por Canadá y Estados Unidos. Lo que hacen es extraerlo, aplicarle algunos diluyentes, algunos solventes orgánicos, para hacerlo menos espeso, porque si es muy espeso no va a poder jamás ser transportado por estas oleoductos que le llaman, ¿no? Entonces, todo Canadá y Estados Unidos está lleno de oleoductos. Entonces, donde es transportado, pues, este petróleo, ¿no? Y esto es más o menos lo que ocurriría para ser transportado. Bueno, ¿de qué está hecho el petróleo? El petróleo tiene un montón de compuestos. Yo nada más me voy a enfocar en los compuestos orgánicos porque son los que más he estudiado, pero bueno, también tiene metales, tiene un montón de otras cosas. También los metales son tóxicos, pero yo me voy a enfocar en estos porque estos son los que yo he estado trabajando últimamente más, ¿no? Entonces, los compuestos aromáticos pueden estar clasificados por su peso molecular. Si se acuerdan, ¿qué es el peso molecular? ¿Se acuerdan? Sí, es cuánto pesa esta molécula. ¿Se acuerdan que carbono 12 y hace la suma, el oxígeno 16, hace una suma? Bueno, entonces por los pesos moleculares, pues los vamos a estar como clasificando, ¿no? Los más ligeros, pues van a ser los que le llamamos los volátiles, o le llaman COP, o en inglés VOC, que van a ser
van a ser de fácil evaporación, o sea, se van rápidamente y tienen son ampliamente tóxicos, no son altamente tóxicos, clasificados como altamente tóxicos, pero afortunadamente se van rápido, entonces, pues, no están ahí constantemente intoxicando, ¿no? Lo que son los medianos tienen una toxicidad crónica, es decir, si yo estoy expuesta a él crónicamente todos los días, con una dosis pequeña, pues puede ocasionar estragos a largo plazo. Y los que son de moléculas grandes no me van a ocasionar estragos porque las moléculas grandes no las puedo absorber tan fácilmente, pero si empiezan estas moléculas a cambiar, o sea, se empiezan a transformar a moléculas más pequeñas, van a estar disponibles, que le vamos a llamar biodisponibles, para que yo las pueda absorber y ocasionar, ahora sí, una toxicidad crónica. Ok. Bueno, ha habido efectos de estos policíclicos aromáticos que le llamamos en especies de no mamíferos. Entonces, se ha estudiado, por ejemplo, en los peces, ¿no? Obviamente, ustedes saben que ha habido derrames de petróleo, ¿no? En el Golfo de México, hace 11 años, ocurrió un derrame de petróleo enorme. Bueno, Estados Unidos también ha tenido, en Michigan, en lo que fue también hace 11 años, en el Kalamazoo, en el río Kalamazoo. Entonces, ha habido muchos derrames de petróleo, principalmente en lo que son en cuerpos de agua, ¿no? Entonces, se han estudiado estos efectos en sistemas acuáticos. Queremos ver qué va a pasar en esos sistemas acuáticos o cuáles serían las repercusiones. ¿Por qué? Porque, mire, normalmente, desgraciadamente, las regulaciones se hacen a partir de evidencias. Entonces, por más que tú digas, ay, pero ¿cómo no va a ser tóxico si ves a la pobre ave completamente cubierta de petróleo sin poderse mover? Es obvio que es tóxico, ¿no? No creo que esté divirtiéndose cubierta de petróleo, pero quieren evidencia, ¿no? Ay, no, que puede ser que a esa ave le guste el petróleo. No, claro que no, pero lamentablemente así es como se hacen las regulaciones, quieren tener evidencia concisa de que el petróleo es tóxico. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hacemos investigación para probar que realmente, inclusive a dosis bajas, va a haber una toxicidad. Tal vez no se muera el organismo, como les comentaba, porque son concentraciones subletales. Tal vez el pez no se va a morir, pero va a haber cambios estructurales, cambios genéticos, ¿no? Una expresión, va a haber cambios en la transcripción de este pececito, porque está expuesto a estos contaminantes, que a largo plazo las consecuencias pueden ser serias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se han estudiado en la mortalidad, ¿no? Obviamente queremos saber cuál es la mortalidad, y los índices de malformaciones, ¿verdad? Las malformaciones. Estas malformaciones solamente se pueden dar cuando expones desde la fecundación al pez, ¿sí? O sea, si el pez ya está desarrollado, digamos, ya está casi como adulto, ya no vamos a poder ver teratogénesis, ¿eh? O sea, no. Si ya hay un cambio en ese estadio, pues puede ser por un cáncer, u otra condición, pero no aunado a una teratogénesis. Bueno, y la expresión génica, queremos ver, cuando yo estoy expuesta a contaminantes, obviamente que mi cuerpo trata de defenderse, no me quedo así como, ay, bueno, ya ni modo, me intoxiqué. No, el cuerpo trata de defenderse y decir, bueno, a ver, estoy siendo expuesta a estas cosas. Tranquilo, tranquila, que voy a hacer mi trabajo de buscar una manera de que esto se elimine de tu cuerpo, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace nuestro cuerpo. Todos los días nos salva de un montón de intoxicaciones. Entonces empieza a producir ciertas enzimas para pues que nos proteja, ¿no? Hay aquí una enzima para degradar esto, tómala. Pues entonces estás expuesto a esto, necesitas esa enzima, te la mando, ¿no? Y esta enzima empieza a ser producida en alta cantidad para poder eliminar el contaminante que me está afectando a mi cuerpo. Entonces se ha visto, por ejemplo, aquí en los pececitos, entonces tenemos aquí lo que es Pimephales promelas, este pez que le llaman Fathead Minnow, este pececito es endémico de Norteamérica, entonces es como el favorito de Canadá y Estados Unidos.
y es de agua dulce, ¿no? No es de mar, es de agua dulce. Aquí, por ejemplo, han encontrado en petróleo degradado y no degradado, porque para esto hay, cuando ocurre un derrame de petróleo, creo que lo vamos a ver en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, un derrame de petróleo, hay diferentes movimientos del petróleo dentro del agua, ¿no? Entonces, normalmente los estudios que se hacían antes de petróleo eran en cuando recién ocurría, simulando ahorita un derrame de petróleo, ¡pum! Tomamos el agua y, ¿qué está pasando con los animales? Eran estudios en ese momento, ¿no? Pero recordemos que el petróleo se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Entonces, queríamos ver qué es lo que va a pasar con el tiempo. ¿Sí? Si dejamos el petróleo ahí y estamos monitoreando 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Y qué está pasando? ¿Se vuelve más tóxico o menos tóxico para los animales? Porque normalmente se cree que conforme va pasando el tiempo, el petróleo se hace menos tóxico. Entonces, bueno, voy a explicarlo más adelante, pero entonces aquí quiere decir no degradado, y degradado quiere decir que se hizo en los dos estudios, o sea, con petróleo que fue degradado y con petróleo que era fresco, ¿no? Aquí el segundo es la trucha arcoíris, que también se ha hecho estudios de malformaciones y de mortalidad. Aquí tenemos la que es la almedaca, también se ha hecho malformaciones y expresión génica. En el pez cebra, malformación y mortalidad. Y en el pez amarillo, malformaciones y expresión génica, ¿no? Bueno, les voy a explicar brevemente lo que es la detoxificación. Lo que les estaba diciendo, cómo se defiende el cuerpo ante contaminantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un fenantranito. Entonces, está aquí, esa es nuestra célula, entra, ¿verdad? Va a entrar de manera natural, de manera pasiva, ¡pum!, entra, se va a acoplar al receptor al hidrocarburo arilo y se une a y juntos van a poder entrar al núcleo de la célula y va a haber un translocador, que quiere decir que puede activar ciertas áreas del ADN. Esto va a activar el ADN y va a decirle al ADN, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo este contaminante aquí, necesito que inmediatamente me empieces a hacer una enzima para poder eliminar esto que me está intoxicando, ya no puedo más. Empieza a haber señales, aquí está el RNA, el RNA mensajero, sale, él trae como el mensaje, el RNA mensajero realmente es un mensajero, entonces va y él trae aquí la información de cuáles van a ser los aminoácidos que se tienen que pegar para formar una proteína específica. Entonces, ¿qué es lo que hace? El ribosoma, pum, 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 empieza a trabajar y a trabajar, forma las enzimas, que en este caso sería el citocromo P450, que nos van a ayudar a la biotransformación, nos van a ayudar a cambiar esta molécula que nos está intoxicando. Entonces, tenemos esta molécula, no la queremos ahí, no la queremos porque nos afecta. ¿Qué le hacemos? La cambiamos. ¿Cómo la cambiamos? Este es como, imagínense que es como un químico orgánico, el mejor químico orgánico que hay, ese es. Entonces empieza a hacer cambios estructurales que permitan la eliminación de este compuesto, ¿sí? Entonces le hago cambios estructurales, le pongo un OH por aquí, le pongo otro grupo por acá, ok, ya quedó transformado, ahora ya lo puedo eliminar por orina y ahora ya empieza a ser eliminado. Y de esa manera es como ocurre. Obviamente que, a ver, el cuerpo es un equilibrio, estamos en equilibrio. Entonces, al mismo tiempo que tú formas esto, empiezas también a formar, le llaman el feedback negativo, para no estar creando tantos CNAs para transformar esta molécula. ¿Por qué? Porque cada vez que yo biotransformo una molécula, yo le pido prestado, presto y quito electrones, ¿verdad? Recordemos que la materia está en equilibrio, ¿no? Entonces, voy y quito, pongo, quito, quito. Entonces, cada vez que estoy haciendo esas biotransformaciones, al mismo tiempo estoy liberando electrones que van a ser los que van a crear las especies reactivas de oxígeno, que nos van a dar como consecuencias si no los tenemos en equilibrio, pero bueno, esto ya es otra historia, nos van a dar como consecuencia, pueden formar un cáncer, ¿no?
Pero bueno, es algo que es la manera en la que encuentra el cuerpo, pues, de defenderse ante estas adversidades que son los contaminantes policíclicos aromáticos. Bueno, pero ¿por qué nos preocupa esto? Nos preocupa porque actualmente, bueno, antes con la administración de Donald Trump, se aprobaron un montón de nuevas pipelines, o sea, de nuevos oleoductos. Estos oleoductos, imagínense, están por todas partes sobre todo de Norteamérica, de aquí que nosotros también pertenecemos. Tenemos oleoductos en la parte norte, creo que ahorita están cerrados, no estoy muy segura, pero Estados Unidos al menos todavía utiliza todavía los oleoductos a todo lo que da. Entonces, por más que haya ingenieros de lo mejor, siempre hay fallas en las máquinas, ¿no? Entonces, a veces, cuando empieza a haber un derrame, la alerta de derrame, el sensor de alerta es tardado. Entonces, se da uno cuenta ya muy tarde cuando ya ocurrió todo el derrame de petróleo. Entonces, en México, pues nos pasó en el Golfo, ¿no? Obviamente no por los oleoductos, ¿verdad? Pero aún así ocurrió derrames de petróleo y México ha tenido derrames de petróleo también. Entonces, bueno, esa es la preocupación. Pues que mientras se siga transportando el petróleo, pues puede haber el riesgo de estos derrames. Y pues bueno, aquí tenemos una pobre ave cubierta completamente de petróleo. Acá, pues y luego aparte se tarda muchísimo en limpiar, ¿sí? Y la cosa es que por ejemplo, hay petróleos más difíciles que otros. El petróleo que yo les decía, el que viene el pesado, el crudo pesado, que es el que viene de las no convencionales, ese petróleo se estanca, ¿sí? Entonces, ya ven que tiene esta parte, yo les comentaba, las volátiles, ¿verdad? Se van a ir las volátiles rápidamente, ¿sí? Se volatilizan y desaparecen y queda esta mancha ahí de petróleo, se empiezan a separar, empieza a haber movimiento y un petróleo se empieza a estancar. Entonces, ese petróleo es bien difícil de remover, es bien difícil. Y obviamente que aunque ustedes sepan que el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Conforme los movimientos, y ahorita lo vamos a ver, empieza a haber liberación de estos policíclicos aromáticos en la columna de agua. Obviamente ligeramente, pero empieza a haber esta liberación, ¿no? Como que se empiezan a mezclar. La cosa es que, por ejemplo, en el Golfo de México, en aguas saladas, o sea, todo lo que son los mares y los océanos, en las aguas saladas está permitido por reglamentación la utilización de surfactantes, es decir, que se pueda mezclar el agua con el aceite. Entonces, por ejemplo, en el Golfo de México se utilizaron surfactantes para mezclar y de esa manera ya no se ve la mancha de petróleo arriba, porque ya lo mezclaste. Sí, lo que hacen estos compuestos es que tú los pones y ahora haces que se mezcle el agua con el aceite. Y ahora ya no ves la mancha, pero pues sigue estando ahí, ¿no? Pues no desapareció el petróleo. Pero bueno, en el agua salada es permitido hacer esto. Hay mucha controversia en las reuniones que hay de petróleo, siempre hay un montón de controversia al respecto, si es bueno utilizarlos, porque Canadá no ha legalizado el uso en agua dulce de estos surfactantes, pero bueno, hay gente que dice que es bueno, que no. La última reunión que tuvimos hubo una controversia gigantesca porque una investigadora presentó que obviamente si lo ves a riesgo-beneficio, el beneficio a largo plazo, es mejor utilizar los surfactantes porque incrementan la toxicidad en 1, 2, 3 semanas y después desaparecería esta toxicidad. En cambio, si dejas el petróleo como está, la toxicidad se mantendría no sabemos, ¿no? Indiscriminadamente, no lo sabemos cuánto tiempo duraría. Entonces, si se fijan, es una gran controversia respecto al petróleo. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una liberación de petróleo, en agua dulce al menos, ¿no? Porque obviamente que la sal influye en este asunto. Pues va a haber fotooxidación, oxidación, difusión, porque se empieza a mover, algunos se evaporan, los que les dije, emulsificación, empieza a haber movimiento, biodegradación, porque hay microorganismos que pueden degradar el petróleo, ¿verdad? Biodegradación, disolución, se dispersan y finalmente la sedimentación, ¿no? El petróleo más pesado se quedaría en la parte del sedimento, en la parte bentónica de estas áreas. Bueno, yo les voy a contar tres o dos experimentos, no me acuerdo cuánto les puse, que realizamos durante esta investigación de petróleo.
Utilizamos un organismo modelo que es la rana, Silurana tropicalis, que es una rana de África, y un pececito que es el que les digo, que es el Pimefalis promelas, que es el pececito de Norteamérica. Entonces utilizamos estos dos organismos. ¿Por qué? Bueno, la Silurana tropicalis, porque es una especie representativa de anfibios, hace como, ¿qué serán? Unos 5 años, salió un artículo interesante sobre la disminución, la pérdida de biodiversidad de anfibios que estamos teniendo año con año. Entonces, los anfibios son los organismos que son más susceptibles, que han estado más susceptibles a los contaminantes. ¿Por qué? Porque están entre la tierra y el agua, ¿no? Los huevos se ponen en el agua y son larvas, ¿no? Empiezan como renacuajitos, que pues obviamente están en el agua, y después posteriormente pasan a la tierra, ¿no? Como ranas, o sea, ese es como el ciclo que se vive. Entonces, aparentemente esto les ha afectado mucho a esos organismos, también porque hay muchos contaminantes, ahora ya sabemos, antes no se sabía, pero ahora tenemos lo que son los microcontaminantes, que son los contaminantes que provienen, bueno, ustedes han visto ahora con los escándalos de los microplásticos, nanoplásticos, todos estos compuestos que apenas hemos descubierto, ¿no? Y que van a causar alguna otra cosita que llamamos, lo que llamamos perturbadores endocrinianos. Es decir, que afectan el sistema endocrinológico. Y estos organismos necesitan ese sistema endocrinológico porque forman lo que es la metamorfosis, ¿no? Se transforman y cambian, y todos estos organismos que van a formar las metamorfosis van a estar sumamente afectados por estos, bueno, y obviamente también nosotros, ¿no? Y todo mundo, pero bueno, específicamente se ha estudiado más en ellos, lo que son los perturbadores endocrinianos. Ahora sabemos de un montón de estos compuestos que están causando perturbaciones endocrinianas, ¿no? Y bueno, pues que están causando muchos estragos, pero bueno, esa es otra historia, porque hicimos un estudio de perturbadores endocrinianos en la ranita, y bueno, ese es otro capítulo de toxicología. Entonces, bueno, es una especie representativa y podemos obtener una gran cantidad de huevos, porque obviamente que ocupamos una gran cantidad de huevos para poder hacer los estudios, ¿no? Los experimentos. Entonces, obtenemos grandes cantidades de huevos y con eso hacemos experimentación sin necesidad de tener varias camadas, digamos, ¿no? O varias puestas. Y Pimefalis promelas, pues es distribuido en Norteamérica, su ciclo de vida es relativamente corto, podemos obtener adultos rápidamente y su genoma está secuenciado. Entonces, obviamente que para toxicogenómica necesitamos que los genomas al menos estén pues completamente secuenciados para poder formar primers y para poder hacer todo lo que ocupamos hacer de genética, ¿no? Bueno, les cuento lo que fue el primer experimento. El primer experimento fue la ranita. Esta es la ranita y fueron embriones que estuvieron expuestos 72 horas desde el estadio NF12, que es como se le llama. Obviamente nos aseguramos que los huevos hubieran estado fecundados. Entonces, para asegurarnos, los huevos se ven como más oscuros. Entonces, revisas huevo por huevo, vas separando huevo por huevo de rana y asegurándonos que estuvieran completamente fecundados, ¿no? Que continuaran con su desarrollo embrionario. Y fueron expuestos hasta lo que es el estadio NF46, que es cuando ya son unas larvitas, pero todavía no necesitan comer. Entonces los paramos en ese momento porque no queremos que el alimento obviamente afecte nuestra exposición, ¿no? El alimento seguramente va a tener ciertos contaminantes y no queremos que esto afecte al experimento. Queremos saber exactamente qué consecuencias hay del experimento sin tener factores externos, ¿no? Y bueno, fueron 25 embriones por frasco, como lo podemos saber ahí, de diferentes concentraciones. Fue hecho por triplicado y diariamente se cambiaba el agua. Entonces, aquí utilizamos, fíjense, el WAF, que es como le conocen, es nada más el agua con el petróleo. Y el CWAF, este es utilizando surfactantes. Este es cuando le pones tú un surfactante, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que normalmente con el uso de surfactantes tenemos una concentración mucho más elevada
de contaminantes en el agua que van obviamente a ser más tóxico para los animales. Entonces tenemos que tener mucha precaución. Por eso es que si se fijan, las concentraciones del de CWAF son muchísimo más bajas que las del agua con petróleo normalmente. Porque estas dos me mataron a todos mis organismos, a todos los huevecillos. Entonces, obviamente que hay que tener mucha precaución con estas concentraciones, ¿no? Bueno, fueron 72 horas, recolectamos lo que fueron las larvas y fueron unas cuantas larvas fue para la extracción del RNA para poder hacer qPCR, que es cuantificación del RNA mensajero que yo estaba buscando, que en este caso es el citocromo. Yo quería cuantificar cuánta señal, si se acuerdan del RNA, cuánta señal de este RNA fue enviado, ¿sí? A los ribosomas fue sacado para poder ver si esta presencia del contaminante incrementaba o no la señalización, ¿no? Entonces yo quería ver cuánto se estaba cuantificando de esto para saber exactamente si esto va a conllevar una actividad, reacción a la detoxificación, y también hicimos estudios de malformaciones. Entonces aquí, por ejemplo, la mortalidad, como les comentaba, en las altas concentraciones de CWAF, pues hubo 100% de mortalidad, ¿no? Y aquí tenemos lo que era la larva control. Miren, aquí está cómo se debe de ver una rana normalmente y cómo estaba mi rana malformada. Entonces, completamente esta rana está malformada, ¿no? No tiene ni el tamaño, se le llama la GAT, no tiene su GAT, no tiene nada, entonces no tiene ninguna, y están vivos, ¿eh? Estos organismos, o sea, estaban vivos. Obviamente no van a continuar vivos por mucho tiempo, que eso es una de las cosas que se estudia, ¿no? Porque dicen, ay, pues está mal formado. Pues sí, pero obviamente que este organismo no va a sobrevivir. Creo que tengo un video más adelante en peces y van a ver que el organismo con los edemas, porque presentan edemas, los edemas son tan grandes que ni siquiera se pueden mover, no pueden nadar. Entonces, obviamente que este pez no va a sobrevivir en un futuro. Bueno, esta es una ranita. Bueno, podría ser una ranita. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las malformados. Entonces, obviamente, en las altas concentraciones teníamos 100% de malformaciones. Y aquí está la inducción del que le llama, que es el citocromo 1A, que es el citocromo involucrado en la detoxificación de los policíclicos aromáticos, que en este caso eran los contaminantes del petróleo, ¿verdad? Entonces vemos que, fíjense cuánto, aquí están los controles, ¿qué diferencia? 400 veces mayor, ¿no? Porque esos son niveles relativos de CYP1A. Entonces vemos que realmente hay una inducción, ¿no? Enorme de él, o sea, el pobre animal realmente está tratando de toxificarse a lo máximo que puede del petróleo, ¿no? Entonces, como si tengo una inducción del petróleo. Bueno, el siguiente experimento que realizamos, fue en colaboración con Natural Resources de Canadá, que son los que tienen un tanque experimental enorme de 1,200 litros de agua, que está en Alberta, y hacen experimentación de comportamiento del petróleo en este tanque. Entonces es muy interesante. Hay videos en internet si quieren verlos de cómo hacen estos estudios. Entonces yo vivía en ese momento en Quebec, entonces nos envían esta agua. El agua la exponíamos en huevos fertilizados de peces. Ya se hizo con peces, con Pimefales promelas, que es endémico, les digo, de esta región. Y bueno, aquí las concentraciones fueron estas, las concentraciones nominales, y más o menos entre 5 días, porque era justamente cuando eclosionaba la larva, o sea, cuando salía del huevecillo, era cuando yo la recolectaba. Entonces yo recolectaba y hice estudios de malformaciones y también estudios de extracción de RNA para la cuantificación del qPCR. Aquí podemos ver cuál era la concentración de los policíclicos aromáticos, de la concentración de estos contaminantes que afectan a los animales, porque lo hicimos a diferentes tiempos. Entonces era día 1, día 6, día 14, día 21 y día 28. Entonces era a diferentes tiempos, ¿sí? Cómo iba a estar después o sea, en el momento en que pasa la contaminación, en el momento en que pasa el derrame de petróleo, el día 1, ese es el día del derrame.
Día 6, 6 días después del derrame. Día 14, 14 días después del derrame. 21 después de 21 días y 28. Ese fue el tiempo que determinamos. Entonces, si se fijan, hay o sea, realmente baja la concentración de policíclicos aromáticos, que es el contaminante del petróleo, pero vemos que las malformaciones, a pesar de, o sea, de que los días de que las concentraciones de policíclicos eran bajas, seguíamos teniendo en la concentración nominal una alta concentración de malformaciones. O sea, el organismo estaba completamente malformado. Todos, el 100% dice que todos los organismos que monitoreé, todos estaban malformados por la presencia del contaminante. Y bueno, esto nos llevó a estudiar qué estaba pasando en las transformaciones que tenía el petróleo, ¿no? El petróleo dentro del agua, como les mencioné en la diapositiva anterior, que va a surgir todas estas modificaciones. La fotooxidación va a transformar a las moléculas y estas moléculas van a ser algunas biodisponibles, más biodisponibles que la propia molécula padre, que le podemos decir, o original, ¿no? Molécula original. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la expresión del mismo gen, que es el citocromo, pero vemos que a concentraciones a los días 21 y 28, aunque hubiera más concentración, el animal ya no respondía. No respondía. Entonces, esto puede tener dos explicaciones, ¿no? O que los compuestos oxidados no utilizan la misma ruta de biotransformación, o puede ser que el organismo estaba tan afectado, ¿verdad? Tan mal formado, que lo menos que le interesa es detoxificar. Cuando un organismo ya está muy modificado, muy alterado, muy mal formado, no va a intentar ya detoxificar. No tiene sentido. Entonces, obviamente, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo siempre intenta, o sea, gastar energía en lo que es esencial, ¿no? En esto es una prioridad, aquí lo voy a gastar la energía. Pero si yo ya estoy, y si no se rinde, ¿no? Pero si yo estoy viendo que ya es demasiado, empiezo a darle prioridad a otras cosas como el estar vivo, ¿no? Que detoxificar. Eso es lo que podríamos pensar que estaba pasando aquí. El experimento número 3, aquí se hizo lo mismo, pero con un petróleo que es diferente. Este petróleo es un poco diferente, no es el mismo que el anterior porque, como les comentaba, hay convencionales y no convencionales. Este es el convencional. Y bueno, a diferentes temperaturas, porque pensemos que los ríos en Canadá se congelan, ¿no? Queda la parte superficial congelada. Entonces, el comportamiento en caso en invierno, que aquí pues prácticamente son 6 meses de invierno, si el derrame de petróleo ocurre en invierno, ¿qué comportamiento habría en el agua, ¿no? En el río. Entonces, aquí se hizo lo mismo, pero se le agregó, queríamos cuantificar porque recordemos, está la expresión génica, que es el RNA, y después la consecuencia es la traducción a proteínas. Queríamos ver qué iba a pasar con las proteínas. Y bueno, también hicimos lo que es malformación y frecuencia cardíaca, porque los policíclicos aromáticos están asociados a cardiotoxicidades. Entonces, aquí tenemos, miren, este es más o menos cómo se ve el petróleo dentro del tanque. A las dos temperaturas. Aquí vemos el comportamiento de los policíclicos. Entonces, si se fijan a temperaturas bajas, pues no veíamos altas concentraciones de policíclico, ¿no? Estaban más bajas y aquí a 15 teníamos altas concentraciones. Aquí tenemos lo que son las malformaciones en los peces. Este es uno normal, que es muy difícil tomar fotografía en el normal porque nada rápido, es muy activo, ¿no? En cambio, en los que están malformados, aquí tenemos edema. Entonces tenemos lo que es rotura del tubo cardíaco, edema pericardíaco, deformación cranofacial. Miren, aquí tenemos edemas, malformaciones de la vértebra, pues están completamente doblados, ¿no? Entonces deben estar normalmente rígidos para el nado, y aquí tenemos doblado, un edema aquí, el tubo cardíaco deforme, etcétera, etcétera. Aquí les muestro, miren, así es como se ven dentro del huevo los pececillos. Ahí van creciendo. Aquí quizás se les va hasta su corazoncito y todo. Aquí tenemos cómo medíamos lo que les comentaba, medíamos frecuencia cardíaca. O sea, aquí está el pececito con su frecuencia cardíaca.
y aquí otra larvita, miren. Entonces medíamos, aquí ambos están mal formados, ¿no? Aquí tenemos una malformación también de la columna. Y bueno, ¿qué nos dio como resultado? Bueno, esta es lo que es la frecuencia cardíaca, hubo una disminución. Si se fijan en las altas concentraciones, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, indudablemente. Tenemos también en lo que es expresión proteica, no se ve claramente en la expresión proteica la misma tendencia que, porque normalmente hay libros que afirman que entre la expresión, entre el mRNA y la proteína debe de haber algo similar. No, no, porque no toda la expresión del RNA se va a transformar, se va a traducir a proteínas. Pero bueno, hay libros que mencionan que ellos han visto una actividad similar. Yo no la vi. Me parece difícil obtener algo así porque no todo el RNA se va a traducir a lo que es la proteína, que en este caso se midió de manera indirecta la proteína. Bueno, en conclusión, creo que no sé, mRNA. En conclusión, ya para terminar, pues bueno, les comento pues que estos son los experimentos que se han realizado en peces, ¿no? Hay mucha información disponible al respecto. Falta yo creo que faltaría hacer lo que es a largo plazo. Por ejemplo, el tiburón que les enseñé, el tiburón toro, el investigador era un investigador de Miami que publicó este artículo y él mencionaba, ¿no?, que este pez había sido encontrado pues en el Golfo de México y que él creía que era asociado al derrame de petróleo. Entonces, faltan muchos estudios, imagínense, a largo plazo, y el hecho de que hayan puesto surfactantes en el agua, entonces que favoreció obviamente el incremento de la toxicidad, ver qué es lo que ocasionó, o sea, ver esas consecuencias a 10 años, a 11 años, a 20 años de derrames de petróleo, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que haría falta más estudios in situ para saber exactamente qué es lo que está pasando, las consecuencias de esto y bueno, obviamente, pues la dependencia que tenemos al petróleo, ¿no? A pesar de que tenemos energías verdes, seguimos teniendo una gran dependencia al petróleo, aún sabiendo todas las consecuencias negativas que pues, se tienen, ¿no? Bueno, me queda decirles que me sigan en mis redes sociales para que se enteren de más proyectos. Normalmente en Insta me la paso poniendo como cosas sobre toxicidad, la toxicidad del bloqueador solar, la toxicidad de, no sé, de las máscaras de pestañas y bueno, algunas recomendaciones que doy. Y bueno, invitarlos y bueno, como ya comentaron en mi presentación al inicio, que mi próximo destino es la Antártida en el 2022. Es una iniciativa contra el cambio climático y el liderazgo de las mujeres con enfoque en STEM, que se llama Homeward Bound. Fuimos seleccionadas 100 mujeres de todas partes del mundo. Y bueno, ahí está mi campaña por si gustan apoyarme. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Linda. De verdad que está súper interesante. Yo de verdad que estoy así como quiero más, quiero más. ¿Qué más pasó con los pececitos, con las ranas? Y no sé si por ahí existan preguntas, chicos, jóvenes. ¿Alguna pregunta para la doctora? Por aquí en el chat. Reviso el chat. Aquí nomás veo que dice que es muy interesante, muy interesante. Dice aquí Diego Villegas, ¿cómo me puedo unir a la investigación? ¿Cómo te puedes unir a la investigación? Bueno, hay muchos centros de investigación. Yo diría que puedes buscar convocatorias. Normalmente hay convocatorias para voluntariados, de licenciatura, de maestría, de doctorado, de lo que gusten. Entonces yo te diría que te unieras a estas convocatorias. Y bueno, creo que en mi página a veces publico convocatorias abiertas para que participen y bueno, puedan hacer este tipo de investigaciones si les interesa. Por acá hay otra pregunta. Jali Mendoza dice, ¿sabe qué leyes se crearon para prevenir ese tipo de incidentes? No, lamentablemente, leyes que se hayan hecho, pues solamente se supone que ahora se mejoró lo que es la alerta temprana. Ahora pusieron sensores que se supone que son más efectivos, pero no, de reglamentaciones que han cambiado, pues no, Okay. lamentablemente.
aquí hay otra pregunta de Amelie. Dice, ¿cómo se sintió Linda al hacer este experimento? Su opinión personal. ¿Cómo me sentí? Pues, bueno, en primera, me siento mal por los pobres organismos. Siempre trato como de hacer una, como agradecer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ontario, donde estamos en Tierra Sagrada, se le llama Tierra Sagrada, la tierra que fue de las primeras naciones. Entonces, siempre hacemos como un ritual de agradecimiento, ¿no? Porque obviamente que esos organismos están dando su vida por la investigación o el futuro de las investigaciones. Primero, obviamente que siempre hay algo de culpa, sinceramente, pero bueno, también me siento decepcionada del universo, del mundo, porque cómo es posible que sigamos dependiendo tanto de esto. O sea, es increíble para mí que quieran más evidencia cuando, ¿qué más podemos, o sea, qué más puedo enseñarte de que es tóxico, ¿no? Me siento un poco decepcionada no sé, de nuestros líderes mundiales. Por acá hay otra, que si puedes volver a poner tus redes sociales, Ah, sí. por favor. Por acá también preguntan, ¿cuál fue la duración del experimento y si lo volvería a hacer si la oportunidad se le volviera a dar? Este proyecto en total duró 3 años. Sí, sí, no puse otro experimento que realizamos. Miren, donde yo estuve en Ontario, bueno, en realidad está cerca de Manitoba, son los lagos experimentales de Canadá. Canadá es el único lugar en el mundo que tiene lagos experimentales, o sea, que se puede experimentar con ciertas áreas, ¿no? Porque tiene tantos lagos que usa unos para experimentación. Entonces, este proyecto fue parte de esto, porque estos son simulaciones, ¿no? Como les mencionaba, esto se hizo en Alberta y son simulaciones en tanques, obviamente cerrados, pero si se quiere ver qué es lo que está pasando realmente en el lago, pues estos lagos experimentales son perfectos para eso. ¿Lo volvería a hacer? Sí, pero tal vez con otro enfoque. Ahora yo creo que lo haría con otro enfoque. Uno siempre critica al final de su experimento, siempre critica todo. Ay, tuve esta falla, esto. Nunca está uno Híjole, creo que ya se empezó a fallar un poquito el internet. A ver, Sí, ay, ahí está. Ajá, sí, ok. listo. Ok, por acá nada más, felicidades, muy interesante el tema, muy importante encontrar información valiosa y me da gusto que cada vez hay más investigaciones sobre ello. Y luego por acá dice, considerando su preparación en este tema y la situación del medio ambiente crítica actual, ¿cuál considera que podría ser la próxima evolución notoria del ser humano? Muy buena. Muy controversial. Mira, hay muchas cosas, muchas consideraciones en la especie humana que pueden sonar escandalosas, que preferiría no decirlas. Pero yo creo que esto de la evolución hacia el agua no está nada mal, ¿eh? Había un proyecto de Francia en el Centro de Investigaciones de Jacques Cousteau, donde ellos mencionaban el Homo aquaticus, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos hacia eso, porque definitivamente no estamos haciendo nada para contrarrestar el cambio climático. No creo que vayamos lamentablemente, lo digo, no sé si vayamos a contrarrestar esto, entonces vamos hacia allá, hacia un mundo de agua. Ok, sí, no, definitivamente tenemos que adaptarnos a todos los cambios y no sabemos qué nos espera en la cuestión evolutiva, ¿no? Sí. Por acá hay otra pregunta también muy buena. Dice, si alguna mutación pudiera suceder si un humano se expone a la contaminación del petróleo, o sea, si podíamos mutar si nos ponemos en contacto con petróleo o no. Sí, claro, nosotros no somos tan diferentes de los organismos acuáticos, o sea, no somos tan diferentes. Sí, sí puede haber, o sea, los policíclicos aromáticos también nos afecta a la especie humana, ¿eh? Y no es que sea algo nuevo, nosotros evolucionamos, de hecho, o sea, nosotros tenemos esta ruta de detoxificación porque tenemos años en contacto con los policíclicos aromáticos, ¿no? Estas moléculas se encuentran de manera natural
obviamente que hay de manera antropogénica las que nosotros formamos, pero de manera natural se encontraban, por ejemplo, en lo que son los volcanes, ¿no? Todo lo que eran las alrededores, las zonas donde estaban los volcanes y todo esto, pues bueno, ahí respirábamos lo que eran los policíclicos aromáticos, estábamos expuestos. De hecho, nuestra secuencia en el ADN, que se llama DXE, pues es la evolución, ¿no? Es respuesta a la evolución de un contacto continuo con este contaminante y nosotros, o sea, empezamos a decir, ay, bueno, tengo esta presencia, necesito eliminarla, ¿qué hago? Pues me empiezo a detoxificar. Entonces, nosotros somos resultado, la detoxificación, resultado de la exposición crónica a contaminantes. Entonces, sí puede pasar. Ok, por acá dice, ¿cómo se llaman los químicos que le permitían mezclar el agua con el petróleo? Surfactantes. Hay muchos, no sé la composición química porque deben de saber que no nos permiten hacer investigación en la composición química de los surfactantes. Está prohibido. Te lo donan para investigación, pero no puede ser investigación. No puedes saber qué es lo que tiene este surfactante. Así que no lo sé, solo sé que son surfactantes. Pero hay un área muy importante que pueden hacer investigación ahí después. Sí, después vamos a ver. Así nos deja la compañía. Aquí hay otra pregunta muy buena. Dice, ¿qué es lo que más le gusta de su oficio? La investigación. Me apasiona la investigación. No hay nada que disfrute más que hacer esto, de verdad. No solamente, obviamente, que la parte experimental, sí me gusta la parte experimental, pero también ahorita no trabajo directamente con eso. O sea, estoy ayudando a una alumna de maestría y una de doctorado con murciélagos, pero expuestos a pesticidas, y a una alumna de maestría expuestos a plásticos, pero ahorita mi enfoque es completamente diferente, trabajo epidemiología molecular. Entonces ahora lo que hago es monitorear el SARS-CoV, o sea, el COVID en agua residual con técnicas de monitoreo más rápidas, ¿no? Que nos puedan cuantificar poblaciones contaminadas realmente. Porque obviamente que hay gente que tiene síntomas y no síntomas, entonces lo que yo hago es cuantificar esto. Entonces me apasiona todo tipo de investigación. Yo puedo estar horas buscando, ay, mira esto, lo otro. Hago mapas así enormes, deberían de ver mi oficina, mapas enormes donde tengo conectado aquí esto, con aquello, y y tienes que ver de lejos para poder entender desde lo pequeño. Y bueno, me apasiona la investigación. Perfecto. Por acá preguntan, ¿de qué se trata el proyecto de la Antártida y cómo pueden apoyarte? Mira, el proyecto de la Antártica se trata de, primeramente, es la visibilidad de las mujeres en la ciencia, el empoderamiento de la mujer, el liderazgo de la mujer en la ciencia, ¿no? Ustedes saben que ha habido, hemos tenido mucha oposición, ¿no? Durante años de la mujer en la ciencia. Falta la que es la visibilidad, ¿no? Yo creo que cuando uno es pequeño, uno necesita ver para decir, yo puedo ser ello, ¿no? Yo puedo lograr hacer lo que ella veía, o lo que ella está haciendo, o lo que ella, no sé, realiza. Necesitamos eso. Entonces, es primeramente la visibilidad. Y en campo, por ejemplo, existe un riesgo inminente, bueno, había y todavía, ¿no? Actualmente en las estadísticas del año pasado, por ejemplo, mencionan que el 74% de las mujeres han sido acosadas en trabajos de campo. Entonces, esta es una idea es una zona segura, solamente somos mujeres, y vamos a realizar esto de visibilidad y también visibilizar lo que es el cambio climático. No hay nada... no hay nada mejor que ver lo que ha padecido la Antártica para determinar hacia dónde va la ruta de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, y a documentar esto del cambio climático. Ok. Igual si puedes poner de vuelta la foto donde te puedan apoyar ahí. Sí. Hay muchas preguntas. Vamos a tomar unas dos más. Aquí dice, ¿hay algún límite ético en la investigación? Sí, hay un límite ético, por supuesto. No podemos experimentar con humanos, primeramente. Está prohibido experimentar con humanos. Y obviamente conforme va evolucionando todo esto, ¿no? Por ejemplo, sí podemos trabajar con células humanas. Eso sí lo podemos hacer. Lo que no podemos es con el ser humano. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, obviamente que la reglamentación va atrasada, chicos, va atrasada, siempre va atrasada porque la tecnología va avanzando y ellos se van quedando con lo anterior. Entonces, sí hay un límite ético. Por ejemplo, ahora
como les comentaba, para mí no es algo no es divertido, o sea, no es algo, ay, ¿cómo lo disfruto? El estar haciendo experimentación en animales. Ahora lo que se intenta hacer, por ejemplo, que la Unión Europea va más avanzada en esa reglamentación, es utilizar organismos modelos, o sea, que sean organismos de laboratorio, si no se tiene remedio, pero lo óptimo sería con la investigación que ya tenemos hacer modelización matemática. Ya tenemos modelizaciones matemáticas. Obviamente, no va a ser 100% o sea, tan exacto, ¿no? Pero nada lo es. Inclusive yo hice este experimento. Alguien más mañana lo puede hacer y va a tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque hay lo que es la incertidumbre de cada organismo. Entonces, a ver, yo creo que la mejoría fuera, y yo estoy totalmente de acuerdo en hacer modelización, para poder predecir el daño en otros organismos con base a organismos modelos y de esa manera no utilizar organismos silvestres que le llaman, ¿no? Ok, por acá hay otra preguntita, creo que ya es de la última por aquí. Dice, entonces, ¿hay algún proyecto donde puedan participar hombres para ir a la Antártida? Sí, sí hay bastante, ¿no? Antes, de hecho, nada más iban los hombres a la Antártica, no iban las mujeres. Sí, sí hay. O sea, por ejemplo, si tú, nada más que México no tiene base de investigación. Esa es la cosa. La cuestión es investigar un proyecto, ¿no? Ver un proyecto con el que, porque la Antártica solamente es para investigación, no hay más. O sea, la gente va ahí para hacer investigación. Entonces sería buscar un proyecto que te agrade, que te interese. Argentina y Chile en Latinoamérica tienen bases de investigación, entonces buscar principalmente en esos países y pues adelante, ¿no? Ir. Nada más se puede ir hay cierto número de viajes con el que puedes ir, ¿no? Porque no se va como que cada tan seguido. Entonces, pero claro que sí, se puede ir. Ok, creo que ya serían todas las preguntas por aquí que me mandaron. Chicos, nada más les pido de favor si me ayudan con su cámara para tomar la fotografía del recuerdo. Así que vamos a tomar la fotografía de que nos indique Ángela. Ángela, ¿tú dices cuándo? O Alfredo, ¿quién anda por aquí? Hola, buenas tardes, chicos. Enciendan todas sus cámaras y como comentó el profesor, por favor, todos ubíquense frente a su cámara. ¿Podemos quitar la pantalla compartida, por favor? Ay, sí, perdón. Sí, muchas gracias. Ok, entonces hago la toma de la foto. Van a ser 2 pantallas, así que sonríen porque no saben en qué momento van a salir. ¿Muy bien? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2. Ahí va la siguiente. Todos volteando a la cámara, sonriendo. 1, 2. Listo. Ya quedó la foto. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues ya nomás me queda en nombre de toda la preparatoria, el Club de Ciencias y la Coordinación del Químico Biológico por tu participación, doctora Linda. Ahora sí que ha sido un tema muy interesante, que hubo muchísima participación de los chicos muy interesados. Yo creo que claro que vamos a invitarla de nuevo para otra ponencia porque nos quedamos con muchísimas ganas y muchas preguntas sobre toxicogenómica. Y pues ahí están los chicos dándole aplausos y likes ahí en pantalla. Y pues más que nada, pues hacer este agradecimiento por su tiempo que está desde Canadá haciendo la transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí participando y pues quiero que se lleven este nuevo conocimiento y como siempre decimos, ¿no? No olviden aprender algo nuevo cada día y el área de ciencias es súper enorme, así que hay tantos campos que próximamente igual estaremos trayendo nuevos ciclos de conferencias para ustedes y pues gracias por su interés y por estar aquí. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Bye bye. Perfecto, Linda. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Ya sabes, siempre bienvenida. Muchas gracias. Cuídate.